Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda Omar Suero Moretti. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quisiera compartir también con ustedes otro de los libros que he terminado de leer recientemente. Es un libro bastante breve y que además pues tiene un grado de ligereza, de facilidad, aunque de una facilidad en la prosa, pero con una profundidad y lucidez extraordinaria, que es este texto breve, insisto, de Charles Baudelaire, que se llama De la esencia de la risa, que fue publicado en el año más o menos 2005-2006. Es básicamente un texto que se trata de un artículo que publica en el año 1855 reflexionando sobre la risa y su relación pues con las artes plásticas en general, tomando en consideración básicamente la caricatura, ¿no? Como todos sabemos, Baudelaire es un autor importantísimo dentro de la poesía occidental, es uno de los grandes portadores de la poesía moderna a través del movimiento simbolista, pero este texto además tiene algo muy llamativo que es una reflexión que no es propiamente poética y que además es un tema que desde el punto de vista, digamos, teórico, tampoco fue el favorito de filósofos y pensadores en Occidente hasta quizá entrado el siglo XX, que es el tema pues de la comicidad, de la risa, del humor. Y es que vale la pena resaltar que el humor durante muchísimo tiempo, todo lo que tenía que ver con la risa, era algo socialmente, digamos, bajo, inaceptable, efímero y que de alguna u otra forma no tenía el prestigio que podrían tener otras manifestaciones del intelecto o de la literatura, ¿no? Ya podemos recordar cómo la risa ha tenido una, digamos, un carácter peyorativo y negativo dentro de la historia de Occidente. Y de alguna u otra manera, Baudelaire se da cuenta de esto cuando reflexiona en este texto que se llama en francés, de la esencia de la risa y generalmente de lo cómico en las artes plásticas. Hay varias ideas aquí que son relevantes para el estudio de la risa, que después, bueno, otros autores van a ir por su camino como Henri Bergson y entre otros, Luigi Pirandello hablando también del humorismo, por ejemplo. Pero voy a quedarme con dos ideas que me parecen fundamentales en Baudelaire, porque por una parte se asocia un poco a la estética que siempre tuvo este autor en su poesía, ¿no? Esa estética del oscuro, del malditismo, un poco contracorriente contra los valores, digamos, de la ilustración y de la modernidad europea. Y por otra, porque de alguna u otra manera refrenda una cuestión que es notable cuando se toca el caso de la risa. Entonces, de alguna manera vamos a dejar el primer elemento claro y es que para Baudelaire la risa siempre tiene una naturaleza satánica, es decir, reír, la naturaleza de la risa tiene algo de diabólica. No es el producto pristino, puro que podemos darle, aunque él ve algo de esto en el caso de los niños. Por lo general, en el caso del ser humano adulto, la risa tiene un componente malvado. Y lo tiene malvado, lo voy a citar porque nadie lo explica con tanta claridad y lucidez como él mismo. Él dice, la risa proviene de la propia superioridad, idea satánica si alguna vez la hubo, orgullo y aberración, pues es notorio que todos los locos de los hospicios tienen la idea de su propia superioridad desarrollada sin medida. Y en algún momento dice un ejemplo de por qué cuando el hombre se ríe hay una idea de superioridad al momento de reírse. Cuando, por ejemplo, una persona ve que alguien se cae y nos reímos de esa persona, él establece la siguiente deducción. El punto de partida para que, digamos, de manera inconsciente estemos riéndonos desde la superioridad, es el siguiente. Yo no me caigo, yo camino derecho. En cuanto a mí, mis pies son firmes y seguros. No soy yo quien cometería la torpeza de no ver una acera interrumpida o un adoquín que estorba en el camino. Con lo cual, pues de alguna manera, pues está mostrando esta idea de reírse desde una posición de superioridad, porque sencillamente aquel del cual nos reímos lo percibimos como alguien inferior desde un plano ético, intelectual, moral o cualquier otro frente a nosotros. Entonces siempre lo cómico va a tener esa posición de yo estoy aquí, tú estás allá en un espacio inferior y me río porque imposible que yo esté en ese lugar
tan ridículo. Entonces, ahí está el primer elemento de la contradicción, que es un espacio donde disfrutamos a través de, por ejemplo, el sufrimiento del otro, y a través de eso, pues mostramos una condición malvada, de la cual nosotros pues nos regocijamos. Ese es el primer elemento. Y el otro elemento que me parece importante lo va a citar un poco más adelante y dice, una vez más, la risa es satánica y por tanto profundamente humana, es decir, que dentro del hombre lo que tenemos como esencia es precisamente un componente bastante malvado o maligno, del cual nosotros también hacemos gala y nos sentimos maravillosamente bien. Es en el hombre la consecuencia de la idea de su propia superioridad. Y en efecto, como la risa es esencialmente humana, es esencialmente contradictoria, es decir, signo a la vez de una grandeza infinita y de una infinita miseria. Miseria infinita con relación al ser absoluto de quien posee el concepto, grandeza infinita con relación a los animales. La risa se origina en el perpetuo choque de esos dos infinitos. Lo cómico, la potencia de la risa, reside en el que ríe y de ningún modo en el objeto de risa. Con lo cual, pues de alguna u otra forma, la risa va a ser, desde la perspectiva de Baudelaire, un elemento propio de la naturaleza malvada del hombre. Y fíjense que si notamos lo que era la risa desde el punto de vista social en Occidente, no está muy alejado, porque si vemos las representaciones, por ejemplo, que se hacían en la Edad Media de la risa o incluso en las esculturas, vamos a ver que la risa siempre fue algo excluido moralmente. La risa era algo que encontramos, por ejemplo, en el diablo, que siempre ríe gozando de su maldad contra el ser humano. Las gárgolas que nosotros vemos en las catedrales se ríen de manera satánica y de manera cruel frente a lo que pueden estar observando. También vamos a representar ver representaciones en donde la risa está básicamente en el pueblo llano, es decir, en ese pueblo vulgar, mal hablado, inculto, campesino de la Edad Media, por ejemplo, que lo que hacía era celebrar la misa para después irse a emborrachar e ir de juerga mientras comían y bebían en exceso hasta caer en el suelo llenos de todo esto. Entonces, fíjense cómo la risa siempre estuvo asociada a un aspecto negativo, bajo, mundano, efímero de la naturaleza humana. Y de alguna manera, entonces, Baudelaire lo que hace es sublimar ese rechazo que tenía la sociedad occidental sobre la risa y el placer del cuerpo que genera esa risa, a elevarlo a un estatus, vamos a decir, un poco metafísico, pero metafísico malvado, ¿no? Es decir, dentro del hombre está esa condición sublime, pero al mismo tiempo cuando lo hace, se vuelve profundamente oscura en uno. Y esto, pues, de alguna manera no deja de ser llamativo, porque lo que hace es objetivar, me parece a mí, desde el punto de vista teórico, algo que inconscientemente ya estaba en muchas manifestaciones culturales de nuestra sociedad. Y en ese sentido, pues, la reflexión que hace sobre la caricatura es un poco también para encontrar en ella, primero, un estatuto artístico, y segundo, cómo dentro de este estatuto artístico hay una manifestación profundamente humana al momento de reírnos, que no es precisamente la bonita que solemos darle, por ejemplo, en nuestras sociedades, que, como ustedes sabrán, está asociado un poco a lo terapéutico, al del placer y de la felicidad, que ciertamente está, pero ese componente negativo, malvado, que solemos a veces rechazar o no mirar, es lo que va a hacer de este texto una reflexión bastante interesante de cara, pues, a lo que podría significar el humor para el momento en que está escribiendo Baudelaire. Y bueno, nada, solamente quería comentarles esto. Espero que si lo consiguen por allí puedan echarle una leída, o si están estudiando algo que tenga relación con el humor. Creo que es un texto fundamental, conjuntamente con, insisto, con lo que ha hecho Luigi Pirandello con el humorismo, o con lo que hizo Henri Bergson sobre De la risa, que sin duda, pues, sería incluso un diálogo muy interesante establecerlo entre estos dos autores. Y bueno, nada, eso era todo. Nos seguimos viendo en muchos videos, en los siguientes videos, y muchísimas gracias por estar atentos. Hasta pronto.